Muy buenos días, mi nombre es Taylor Talombo y a continuación presentaré los diferentes tópicos tratados a lo largo de la asignatura Psicopatología Dinámica en este semestre. En primer lugar, comenzamos con el libro Algunos conceptos metapsicológicos. Dentro de esto tenemos el primer apartado que es la metapsicología freudiana. Esta es la parte teórica y abstracta del psicoanálisis que estudia los procesos psíquicos desde tres perspectivas: la tópica, la dinámica y la económica. Su objetivo es proporcionar un marco para entender fenómenos como las neurosis, los sueños y la cura analítica. Como segundo apartado tenemos los puntos de vista metapsicológicos, teniendo en primer lugar al tópico. Este es la estructura del aparato psíquico en sistemas o también denominados lugares psíquicos. La primera tópica está conformada por lo que es el inconsciente, el preconsciente y el consciente. La segunda tópica viene conformada por el ello, el yo y el superyo. Como segundo apartado tenemos al dinámico, el cual es el conflicto entre fuerzas psíquicas, como vendría a ser las pulsiones versus las defensas, como vendría a ser la represión. El tercer apartado es el económico, el cual es la distribución y transformación de la energía pulsional. Como otro apartado tenemos al aparato psíquico, el cual es el modelo que describe cómo se organiza y funciona la mente. Entre ellas, pues sus componentes son el ello, que es el inconsciente, en donde se encuentran las pulsiones primarias, las sexuales agresivas; el yo, que es el que media entre el ello, la realidad, y el superyo, el cual usa los mecanismos de defensa; y el superyo, que es la moral internalizada, como son las prohibiciones e ideales. Dentro de los procesos, pues tenemos al primario, que viene a ser el inconsciente, la condensación, desplazamiento. El secundario, que es el preconsciente, consciente, como la lógica, el lenguaje. Y como cuarto punto tenemos las pulsiones, las cuales son la fuerza entre lo somático, que vendría a ser el cuerpo, y lo psíquico, que busca una satisfacción. Sus componentes son, en primer lugar, la fuente, que viene a ser la excitación corporal, como por ejemplo el hambre, la zona erógena; el objeto, que es variable ya que no está predeterminado; y la meta, que es la reducción de la tensión, en este caso gracias a la descarga; el esfuerzo, que es la energía que impulsa la acción. Dentro de las teorías, pues también aquí tenemos como otro apartado que es la primera teoría de 1905, las cuales son pulsiones sexuales versus pulsiones de autoconservación. La segunda teoría en el año de 1920, que son pulsiones de vida, de Eros, que consiste en unión y conservación de la libido. Las pulsiones de muerte, también denominadas de Thanatos, donde está presente la agresión y la destrucción. Y como otro apartado tenemos los representantes de la pulsión. En primer lugar tenemos representación inconsciente, como son imágenes, deseos. Tenemos la representación de palabras, como viene dado por el preconsciente, el lenguaje. En primer lugar tenemos al afecto, que vendría a ser la descarga emocional. Esto viene dado por el placer o el displacer ligado a las pulsiones. También tenemos la base filogenética, que es la herencia arcaica. Entre los destinos de la pulsión, también tenemos lo que se transforma en lo contrario. En este caso, por ejemplo, sería el sadismo, que pasa a ser masoquismo. Otros tenemos la vuelta hacia la propia persona, como por ejemplo el amor propio en lugar de amor a otro. Otro apartado es la sublimación, que es el desvío de la pulsión hacia fines solamente aceptables por la sociedad, como vendría a ser el arte y la ciencia. También tenemos como cuarto apartado la represión, que es la exclusión de contenidos del consciente al inconsciente. También tenemos lo que vienen a ser los conceptos complementarios, como es la libido, que es la energía de las pulsiones sexuales cuantificable; el principio de placer versus el principio de la realidad, el cual el primero busca una descarga inmediata, mientras que el segundo posterga la satisfacción. También tenemos lo que son las huellas mnémicas, los cuales son registros inconscientes de experiencias pasadas. Tenemos al fantasma, que viene a ser representado por la fantasía, en el cual pues están las escenas inconscientes universales, como por ejemplo la escena primaria de castración. Y también tenemos finalmente la identificación, el cual es un mecanismo por el cual el yo asume características de un objeto, viniendo a ser la base del superyo.
Como siguiente texto tratado en este semestre tenemos la histeria de Henry A. En primer lugar tenemos la definición de histeria y tenemos que la histeria se caracteriza por la expresión somática de conflictos inconscientes donde ideas, imágenes y afectos se manifiestan a través de síntomas corporales. Dicho esto, pues tenemos lo que viene a ser la estructura de la personalidad histérica, conformada en primer lugar por la psicoplasticidad, que esta es la capacidad de adaptar su comportamiento de manera teatral. Tenemos la sugestibilidad, que es la alta influenciabilidad por ideas externas o propias. También tenemos la formación imaginaria del personaje, que es la creación de una identidad ficticia para ocultar conflictos internos. Como siguiente punto tenemos la historia de la histeria, ya que en primer lugar destacamos que desde la antigüedad Hipócrates desarrolló este concepto expandiéndose hasta el siglo XIX, en donde se confundía con otras enfermedades como la epilepsia o el Parkinson. Después vino Charcot y describió síntomas detallados, como por ejemplo el gran ataque histérico. También tenemos a Babinski, quien delimitó la histeria de enfermedades neurológicas, enfatizando su naturaleza no orgánica. También tenemos que los síntomas son reproducibles por sugestión. Luego de esto vino Freud y Breuer, quienes introdujeron el concepto de inconsciente patógeno y la represión de traumas sexuales infantiles como origen de los síntomas. Otro apartado que también se presenta en este libro son los síntomas clínicos, los cuales se dividen en 3 grupos. En primer lugar tenemos a los paroxismos, en donde está la crisis histérica clásica. Esta subdividida por pródromos, que vendría a ser el dolor ovárico, palpitaciones. Otra es la fase epileptoide, que son las convulsiones. En tercer lugar tenemos las contorsiones y gritos. En cuarto lugar tendremos el trance con actitudes pasionales. Y en quinto lugar tenemos a la recuperación con amnesia parcial. Unas formas menores de esta sintomatología es en primer lugar la crisis de nervios, los estados crepusculares, la cual es una alteración de conciencia con amnesia, y finalmente las amnesias lacunares, que es el olvido selectivo de eventos traumáticos. Como síndromes duraderos tenemos en primer lugar el parálisis funcional, el cual pues no sigue patrones neurológicos, como por ejemplo la astasia y la abasia, que son la incapacidad para caminar sin daño físico. Otro apartado son las anestesias, que es la pérdida de sensibilidad en zonas no anatómicas. También tenemos lo que son los trastornos sensoriales, que es la ceguera o sordera sin una lesión orgánica. También tenemos lo que son las manifestaciones viscerales, como son los espasmos digestivos, ejemplo el bolo histérico, el vaginismo y trastornos tróficos, como es el edema y la osteoporosis. Como otro apartado también tenemos de carácter histérico la sugestibilidad, la cual es la facilidad para ser influenciado o autoinducir síntomas. Tenemos también la mitomanía, la cual es la tendencia a la fabulación y dramatización. Y finalmente tenemos las alteraciones sexuales, que viene dado por la frigidez, impotencia tras una fachada de hiperexpresividad erótica. Bueno, y también otro punto es la inconsistencia del yo, que es la identidad difusa con roles cambiantes y teatrales. También tenemos lo que consiste en la evolución y el pronóstico, en donde tenemos que es crónica con brotes, ya que los síntomas pueden remitir y reaparecer en situaciones de estrés. También tenemos lo que es el riesgo de complicaciones, como es la esquizofrenia o la depresión grave en casos extremos. Tenemos el diagnóstico diferencial, en donde tenemos que diferenciarlos en primer lugar con epilepsia, ya que en la histeria no existe mordedura de lengua. También
Esto se basa en la incontinencia, ya que tampoco existe amnesia total. Tenemos que diferenciarlo con la esquizofrenia, ya que la histeria mantiene contacto con la realidad, aunque ésta sea distorsionada y más teatral. También tenemos que diferenciarla versus enfermedades orgánicas, en donde los síntomas histéricos no siguen patrones anatómicos y son reversibles con sugestión. Como otro punto tenemos de las teorías psicopatológicas, en primer lugar la de Pierre Janet, que es la disociación de la conciencia e ideas fijas inconsistentes que generan síntomas. Tenemos la de Freud, en donde nos indica la represión de deseos sexuales infantiles, como por ejemplo el complejo de Edipo. También tenemos lo que es la conversión simbólica, que son los conflictos psíquicos transformados en síntomas corporales. Como otro apartado tenemos al tratamiento, en donde está presente en primer lugar el psicoanálisis, ya que es ideal para explorar conflictos inconscientes, pero difícil por la resistencia del paciente. También tenemos la hipnosis y la psicoterapia sugestiva, las cuales son útiles para aliviar síntomas puntuales. Y finalmente tenemos la terapia de apoyo, que es el manejo de beneficios secundarios, como por ejemplo atención médica, sin reforzar el rol de enfermo. A continuación tenemos el análisis de caso de Dora. En primer lugar tenemos los datos de identificación, su nombre Dora, que es el seudónimo usado por Freud, edad de 18 años y el motivo de consulta, que son síntomas histéricos, afonía, tos nerviosa, depresión y rechazo a la figura paterna. Dentro de lo que corresponde a síntomas clínicos tenemos en primer lugar lo que son las somatizaciones, como es la afonía y la tos persistente. Esta simbolizando el conflicto sexual reprimido. También tenemos lo que es la dificultad para respirar, está asociada a la angustia. Dentro de los que son a nivel conductual tenemos el rechazo abrupto al señor K, amigo de la familia, tras su acercamiento sexual. También tenemos conflictos con la figura paterna, ya que ésta mantenía una relación ambivalente. Dentro de lo que corresponde a la dinámica psíquica tenemos que existía un complejo de Edipo no resuelto, ya que existió una fijación en la figura paterna, con identificación ambivalente. También tenemos la transferencia del deseo edípico hacia el señor K, en este caso que vendría a ser el sustituto del padre. En lo que consiste en el conflicto con la figura materna tenemos que existía una rivalidad inconsciente, ya que la madre es percibida como inferior por Dora. Dentro de también había lo que es la identificación negativa, ya que hubo rechazo a roles femeninos tradicionales. Como lo que consiste en mecanismos de defensa, tenemos en primer lugar a la represión, que son deseos incestuosos hacia el padre y hostilidad hacia la madre. Tenemos el desplazamiento, que es la transferencia de afectos del padre al señor K. La formación reactiva, que es el rechazo exagerado al señor K para ocultar la atracción inconsciente. Y la identificación histérica, que es la adopción de síntomas físicos como expresión simbólica del conflicto, como por ejemplo la tos, que vendría a equivaler a la fantasía sexual oral reprimida. Dentro de lo que consiste al ambiente familiar tenemos en primer lugar la relación con el padre. Esta pues era constituida por una cercanía emocional, pero el padre tenía un amante que era la señora K, en donde Dora se siente traicionada y utilizada, ya que el padre la ofrece al señor K para encubrir su acto. Dentro de lo que es la relación con la madre tenemos que esta era distante, ya que Dora la desprecia por su sumisión. Aquí podemos presenciar un triángulo edípico entre el padre, la señora y K. Dora, en donde existía rivalidad con la señora K por el amor paterno. Como otro apartado tenemos la interpretación freudiana, en donde existe la presencia de síntomas como conversión. En primer lugar tenemos que la afonía representa el silencio impuesto ante el acoso del señor K. La tos vendría a simbolizar las fantasías de felación vinculadas al señor K y al padre. Y como parte final tenemos el fracaso terapéutico, ya que como sabemos, Dora abandona el análisis revelando la resistencia
al insight de sus deseos inconscientes. Finalmente, como conclusión del caso de Dora, podemos decir que la histeria como conflicto entre deseos reprimidos y defensas se nos presenta en este caso. Tenemos que también la transferencia edípica está presente en las relaciones adultas y que el cuerpo se presenta como escenario de lo inconsciente. Como siguiente tema tenemos la predisposición a la neurosis obsesiva. En este texto pues se explora la elección de neurosis, la cual depende de fijaciones en etapas del desarrollo libidinal. Dentro de esto tenemos al desarrollo libidinal y a las fijaciones. Aquí Freud propone que las neurosis surgen de regresiones a fases previas del desarrollo psicosexual. En primer lugar, tenemos al autoerotismo, la cual se da sin objeto externo. Tenemos al narcisismo, que viene a ser el objeto, en este caso el yo. Y tenemos también a la organización pregenital anal sádica, en donde existe el predominio de pulsiones agresivas y el erotismo anal. Como cuarto apartado tenemos a la fase genital, la cual es la primacía de los genitales y la reproducción, subdividiéndose en neurosis obsesiva, que es la fijación en la fase anal sádica, como las pulsiones de control, limpieza y sadismo, y también la histeria, que vendría a ser la fijación en la fase genital, pero con regresión a la sexualidad infantil masculina, y en el caso de las mujeres el clítoris. Luego tenemos lo que son los mecanismos clave. En primer lugar tenemos a la represión, el cual es el fallo en la sublimación de pulsiones anal sádicas. Tenemos lo que son las formaciones reactivas, como es la limpieza excesiva como defensa contra deseos sucios, denominadamente. Tenemos lo que es la regresión, que es la vuelta a etapas infantiles ante frustraciones genitales. También estableciendo aquí diferencias con otras neurosis, ya que la primera son las neurosis de histeria, en donde la fase de fijación está en la genital, la neurosis obsesiva en la fase anal sádica y la paranoia en el narcisismo. Dentro de estos, continuando con los apartados, tenemos las críticas y limitaciones. En primer lugar tenemos la ignorancia del desarrollo yoico, ya que Freud reconoce que falta estudiar cómo las pulsiones del yo interactúan con las libidinales. Dentro de esto tenemos a la generalización, el cual está basada en un caso clínico, entonces necesita más validación. Como conclusión de esto podemos decir que la neurosis obsesiva surge de una regresión a la fase anal sádica. La elección de neurosis depende de fijaciones en etapas específicas del desarrollo libidinal y que las experiencias traumáticas activan predisposiciones constitucionales. Continuando tenemos el análisis del caso del hombre de las ratas. En primer lugar tenemos los datos de identificación. Como sabemos, el paciente fue Ernst Lancer, un seudónimo de hombre de las ratas. Era un adulto joven y acudía a consulta por pensamientos obsesivos y compulsiones relacionadas con torturas con ratas. Como explicación desde el enfoque dinámico de Freud, tenemos que existía una neurosis obsesiva caracterizada por pensamientos intrusivos, que vendrían a ser las obsesiones, y los rituales, que vendrían a ser las compulsiones, para aliviar la ansiedad. También tenemos que existía un conflicto central, en donde la ambivalencia entre deseos agresivos sexuales reprimidos y la moral consistente generaba muchos problemas, como por ejemplo, el paciente temía que su padre y su amada sufrieran torturas con ratas, lo que reflejaba su conflicto entre el amor y la agresión hacia ellos. Dentro de lo que consisten los mecanismos de defensa implicados, tenemos en primer lugar al aislamiento afectivo, el cual separa el pensamiento obsesivo de su carga emocional. Tenemos la formación reactiva, en donde adopta conductas opuestas a sus impulsos, como por ejemplo excesiva cortesía para ocultar su agresividad. También tenemos la anulación, los cuales pues son rituales para deshacer pensamientos prohibidos, como por ejemplo repetir frases para neutralizar obsesiones. Y finalmente tenemos a la racionalización, en donde justifica obsesiones con lógicas
aparentes, como por ejemplo, debo evitar el daño a mi padre. Como otro punto tenemos el análisis del ambiente. En primer lugar, pues su infancia, tenemos que existía una relación conflictiva con el padre, marcada por autoridad rígida y prohibiciones. En la actualidad, pues mantenía una vida dominada por rituales que limitaban su funcionamiento a nivel social y laboral. Como conclusión de este caso, podemos decir que la neurosis obsesiva del hombre de las ratas surge de conflictos inconscientes entre deseos reprimidos y exigencias morales, en donde los mecanismos de defensa, aunque inicialmente protectores, pues perpetuaban su angustia. En este caso tenemos que el enfoque psicodinámico destaca la necesidad de resolver estos conflictos para aliviar los síntomas. Como siguiente apartado tenemos la neurosis fóbica. En primer lugar, empecemos con la definición de fobia, en donde pues tenemos que la fobia es una neurosis caracterizada por la sistematización de la angustia en objetos, situaciones o personas específicas, generando un terror paralizante, en donde a diferencia de la angustia difusa, como en la neurosis de angustia, la fobia desplaza y concentra el miedo en un elemento concreto, permitiendo al sujeto localizar su sufrimiento y desarrollar conductas de evitación o defensa. Dentro de los elementos estructurantes de la fobia, tenemos que, de acuerdo al texto, la fobia se organiza alrededor de los siguientes componentes. En primer lugar, el objeto fóbico, como vendría a ser temas recurrentes, como por ejemplo espacios, la agorafobia, claustrofobia, si son animales, si son grandes o pequeños, el contacto social, que vendría a ser la eritrofobia, enfermedades, que son nosofobia, entre otros. Como otro apartado tenemos el simbolismo, el cual el objeto representa un conflicto interno inconsciente, como por ejemplo el miedo a los caballos. En el caso del pequeño Hans, Freud simbolizaba conflictos edípicos. Otro apartado vendría a ser la angustia proyectada, en donde la angustia interna, que son las pulsiones reprimidas, conflictos inconscientes, se desplaza hacia un objeto externo, convirtiéndolo en una amenaza, como por ejemplo, un sujeto con pulsiones agresivas irreprimibles desarrolla fobia a los cuchillos. Como tercer apartado tenemos las conductas de evitación y seguridad. En primer lugar, la de evitación, que es la huida sistemática del objeto fóbico, como por ejemplo, no salir de casa en el caso de que se presente una agorafobia. En el otro apartado tenemos la tranquilización, la cual es la búsqueda de objetos o personas protectoras. En este caso tendríamos como ejemplo los acompañantes en la calle representando rituales. Como cuarto apartado tenemos el carácter fóbico, el cual consiste en el estado de alerta constante, presentando hipervigilancia ante posibles encuentros con el objeto fóbico. Dentro de esto tenemos también otro apartado que es la actitud de huida, en donde existe pasividad o huida hacia adelante, siendo así una conducta desafiante o superactividad. Dentro de otro punto de vista tenemos lo que son los mecanismos psicológicos. En primer lugar tenemos la regresión, el cual es el retorno a fijaciones infantiles, como por ejemplo fobias a animales vinculadas a terrores nocturnos infantiles. Otro apartado son las defensas contrafóbicas, las cuales son conductas compensatorias, como por ejemplo los rituales para neutralizar el miedo. Como otro apartado, finalmente tenemos la relación con otras neurosis, ya que como sabemos, la fobia puede coexistir con histeria, neurosis obsesiva o melancolía. Su estructura es cercana a la histeria de angustia, en donde el síntoma fóbico actúa como una solución a la angustia flotante. Bueno, a continuación tenemos el análisis del caso de Hans, en donde tenemos que Hans es el caso clínico estudiado por Freud en el año de 1909. Esto se dio a los 5 años al inicio del caso,
en donde pues el síntoma principal es la fobia a los caballos. Específicamente pues vendría a ser el miedo a ser mordido o que un caballo se caiga. Dentro de esto pues tenemos que la historia se da de que es hijo de padres seguidores de Freud, lo que permitió un registro detallado de su desarrollo y de síntomas. Dentro de esto tenemos pues que existe las explicaciones del enfoque dinámico de Freud, en donde tenemos en primer lugar la neurosis fóbica como manifestación de conflictos inconscientes, ya que Hans desarrolla una fobia a los caballos, desplazando su angustia edípica. Según Freud, el caballo simboliza al padre, figura que Hans ama, pero también teme debido a sus deseos inconscientes. Rivalizar con él por el amor de la madre. Dentro de lo que consiste a los mecanismos claves, tenemos en primer lugar al desplazamiento, ya que la angustia del conflicto edípico, que es el deseo hacia la madre más el miedo al castigo paterno, se transfiere a un objeto externo, en este caso el caballo, haciéndolo más manejable. También tenemos el complejo de Edipo no resuelto, ya que Hans muestra una fijación en la etapa fálica, en donde expresa deseo hacia la madre, teniendo celos cuando la madre amamanta a su hermana, y fantasías de jugar al caballo con ella. Tiene miedo al padre, ya que lo ve como transformado en miedo al caballo, ya que este es un animal grande y poderoso asociado a la figura paterna. Dentro de los símbolos que existen tenemos en primer lugar el caballo con bozal negro, que vendría a simbolizar al padre con bigote. Tenemos también que el caballo se cae, que simboliza el deseo inconsciente de que el padre caiga o desaparezca. Dentro de los mecanismos de defensa que hemos podido identificar, tenemos en primer lugar a la represión, en donde el deseo incestuoso hacia la madre y la hostilidad hacia el padre son reprimidos, emergiendo como fobia. También tenemos la proyección, en donde se atribuye al caballo como objeto externo sus propios impulsos agresivos, como por ejemplo, el caballo me morderá. Otro mecanismo identificado es la formación reactiva, en donde muestra afecto excesivo hacia el padre para ocultar su hostilidad. Como tercer punto, dentro de lo que consiste en el ambiente del paciente, tenemos el ambiente infantil, en donde la relación con los padres, pues con su madre es el objeto de deseo, ya que Hans muestra conductas posesivas, como por ejemplo, querer dormir con ella. El padre, que es la figura rival, pues la fobia surge tras un sueño donde un caballo blanco, que es el padre, lo muerde. El evento desencadenante en este caso es el nacimiento de su hermana, que intensifica más aún su conflicto edípico al sentir desplazamiento. Dentro de lo que consiste al ambiente actual, tenemos que existe un refuerzo de la fobia, ya que evita salir a la calle por miedo a los caballos, similar a las conductas de evitación en la neurosis fóbica adulta. Dentro de esto tenemos a la intervención paterna, ya que el padre, bajo supervisión de Freud, guía a Hans para verbalizar sus miedos, facilitando la resolución del conflicto. Y finalmente, como conclusión, tenemos que la fobia permite a Hans canalizar su angustia edípica sin confrontarla de manera directa. Mediante esto, pues, la cura mediante el análisis vendría a ser que Freud interpreta que la fobia desaparece cuando Hans logra expresar sus fantasías, como por ejemplo, quiero que el caballo, que vendría a ser el padre, se caiga. Y finalmente tenemos que al identificarse con el padre, pues asumiendo roles masculinos en juegos, lo que permite resolver de esta manera el Edipo. Como siguiente tema tenemos al abordaje psicoanalítico de la psicosis, el cual trata sobre un modelo de psicoterapia psicoanalítica para pacientes psicóticos desarrollado por el psicoanalista William Meisner. A continuación se presentan los puntos principales. En primer lugar tenemos al concepto central, en donde pues el proceso paranoide, Meisner lo define como
un mecanismo universal en la construcción del psiquismo, especialmente relevante en pacientes psicóticos con síntomas paranoides. Este proceso incluye introyección, proyección y una construcción paranoide que da cohesión al self. En la psicosis, este proceso se altera generando configuraciones patológicas que derivan en delirios y otros síntomas. Luego de esto tenemos al modelo terapéutico, en donde la terapia se centra en debilitar el sistema proyectivo y la construcción paranoide para acceder al sistema introyectivo patógeno y reemplazarlo por una relación terapéutica sana. Dentro de lo que son las fases del tratamiento tenemos en primer lugar el establecimiento de la alianza terapéutica, la escucha y definición del sistema proyectivo, la verificación de la realidad, la clarificación del material introyectado patógeno, el origen y motivación de las introyecciones, el duelo por los apegos infantiles, el manejo de la dependencia transferencial y la resolución de la transferencia y finalización. Una vez ilustrado con un caso clínico de un paciente paranoide, pues esto se muestra como el modelo aborda la sintomatología delirante y la fragmentación del self. Esta técnica prioriza la empatía, la escucha activa y la clarificación, evitando interpretaciones prematuras, solo en fases avanzadas. Se usan confrontación e interpretación. Dentro de lo que consiste el enfoque del diagnóstico, Meissner considera que el proceso paranoide subyace en un espectro amplio, desde psicosis graves como la esquizofrenia hasta organizaciones límite o neuróticas con defensas paranoides, en donde el pronóstico varía según la estructura psíquica del paciente. También como fundamentos teóricos tenemos que integra teorías psicoanalíticas como la psicología del yo, relaciones objetales, la psicología del self y aportaciones de autores como Melanie Klein, Bion y Lacan, en donde destaca la función adaptativa del delirio como intento de reconstruir un self cohesionado. Dentro de otro tema que dice de podemos hablar de psicosis actuales, tenemos que se presentan las psicosis ordinarias. Dentro de estas, pues tenemos que se caracterizan por la ausencia de síntomas llamativos como son los delirios, las vociferantes o alucinaciones evidentes. En su lugar predominan fenómenos elementales, como son experiencias subjetivas enigmáticas. Un ejemplo de esto sería las percepciones extrañas, vacíos de significado, identificaciones imaginarias, como es el uso de rasgos o roles sociales para estabilizarse en lugar de metáforas delirantes, la forclusión leve, que son las fallas en la estructuración simbólica. Esto pues tiene una gran similitud con la neurosis, ya que suelen confundirse con trastornos de la personalidad, en vista de que no presentan una ruptura clara con la realidad. También tenemos lo que es la relación con los trastornos de personalidad, en donde el texto señala que el DSM clasifica estas psicosis sutiles dentro de los trastornos de la personalidad del grupo A, conformado por paranoide, esquizoide y esquizotípico, caracterizados por el aislamiento social, que es la dificultad para establecer vínculos íntimos, el pensamiento excéntrico, que son creencias mágicas, y el lenguaje peculiar, el egocentrismo patológico, que es la desconfianza, la frialdad emocional crítica. Pues en este caso tenemos que llamar la atención que esta clasificación medicalizada ignora la dimensión subjetiva y estructural de las psicosis, reduciéndolas a rasgos de personalidad. Como otro punto tenemos que existen 4 ejes clínicos de las psicosis ordinarias. En primer lugar tenemos a la errancia, que es la pérdida de referentes simbólicos. Tenemos lo que son los sujetos desbrujulados, sin orientación clara en la vida. Como otro apartado tenemos a la pobreza sintomática, que es el discurso limitado repetitivo. También tenemos lo que es la dificultad para narrar su historia con implicación subjetiva. Tenemos a la perplejidad, que es la incapacidad para dar sentido a experiencias enigmáticas. Tenemos también lo que son fallas en el goce, que es el desequilibrio en la regulación del placer o angustia. Y como otro apartado tenemos el contexto sociocultural, ya que la modernidad debilita las estructuras simbólicas que antes ordenaban la subjetividad. Aquí las psicosis ordinarias serían una adaptación patológica a esta falta de anclajes.
También tenemos lo que consiste en la influencia lacaniana, en donde se retoman conceptos como la forclusión, el goce y el nombre del padre para explicar la fragilidad psíquica contemporánea. A continuación tenemos el análisis del caso de Scherber, que es un caso de psicosis paranoide. Como datos generales tenemos que fue Daniel Paul Scherber, un jurista alemán que fue el caso analizado por Freud en 1911. Era un adulto en donde los síntomas psicóticos se manifestaron alrededor de los 42 años y el diagnóstico fue paranoia, una psicosis delirante con temática persecutoria y megalomaníaca. En este caso, pues tenemos que Scherber escribió Memorias de un enfermo nervioso, un documento clave para Freud. Dentro de las explicaciones del enfoque dinámico de Freud tenemos en primer lugar a la psicosis como factor del yo, ya que Freud contrasta la neurosis con la psicosis en Scherber, ya que el delirio surge como la reconstrucción fallida de la realidad tras el colapso del yo. Dentro de los mecanismos claves tenemos a la proyección masiva, en donde Scherber atribuye sus impulsos homosexuales reprimidos a Dios y a los médicos, ya que él afirma que ellos quieren transformarlo en mujer. También tenemos el conflicto homosexual reprimido, en donde, de acuerdo a la hipótesis freudiana, el delirio de Scherber, que es ser feminizado por Dios, enmascara un deseo homosexual inconsciente hacia su padre y figuras de autoridad. Dentro de lo que son los símbolos tenemos a Dios como figura paterna idealizada, a la transformación en mujer como fantasía de la sumisión erótica al padre, y tenemos la fijación en la etapa narcisista, ya que Scherber pues regresa a una organización libidinal preedípica donde el yo es el único objeto de amor. Dentro de los mecanismos de defensa que hemos podido identificar tenemos a la negación psicótica, ya que rechaza la realidad externa, ya que dice ser que no soy yo quien desea al hombre, es Dios quien me persigue. También tenemos la formación delirante, ya que construye un sistema alternativo al decir que soy el elegido para salvar el mundo. También tenemos la identificación proyectiva, ya que atribuye sus propios deseos a entidades externas, como en este caso Dios y rayos cósmicos. Al considerar el ambiente del paciente, pues tenemos que en el ambiente infantil existió una relación con el padre, que fue una figura autoritaria y rígida, ya que como sabemos el padre de Scherber era un médico pedagogo famoso por métodos disciplinarios extremos. Dentro de lo que consiste el evento traumático, tenemos que fue una educación represiva, la cual generó fijación narcisista y conflictos de identidad. Dentro del ambiente actual, pues tenemos que la crisis desencadenante fue el fracaso profesional y presión por asumir un alto cargo a nivel judicial, lo cual revivió conflictos de rivalidad y pasión con figuras paternas. Lo que refuerza el delirio es que Scherber interpreta sus alucinaciones como rayos divinos, reorganizando su psique alrededor del delirio megalomaníaco. Finalmente, como conclusión, en el caso de Scherber, tenemos que existió una ruptura en la realidad, en donde el delirio reemplaza la represión. Su mecanismo principal fue la proyección masiva, ya que pues no fue un desplazamiento como en la fobia, y finalmente tenemos que sus mecanismos empleados fue el de represión y la formación reactiva. Eso ha sido todo, muchas gracias.